yo soy maestra también. Yo estuve dando clase en primaria hasta el año pasado, que me jubilaron. Pero bueno, durante 25 años fui maestra de primaria de aula. Paralelamente daba clase en la universidad. Yo terminé el doctorado en el 2007 y la gente me decía, ¿cómo vas a seguir en el aula de primaria? Y yo, déjeme tranquilo, o sea, ahí se hace investigación, hay mucho que aportar. La temática de hoy es sobre la recuperación de la memoria. Los pueblos comienzan a desarmarlo cuando uno de los instrumentos para desarmar un pueblo es quitarle la memoria, es de conocer todo un pasado de lucha y de resistencia. Y a nuestro pueblo lo han desarmado así. La historia la hacen los hombres y mujeres que participan en ella. Marx decía que la historia es expresión de la lucha de clases que se desarrollan en las sociedades. Nosotros, a pesar de que llevamos 14 años en todo este proceso de construcción del socialismo, no hemos derogado la historia oficial. Y en nuestros colegios, en nuestros liceos, se sigue dando la historia de la dominación. Por otro lado, nuestros historiadores están preocupados por otros problemas. Cuando yo me planteé trabajar lo que fue la lucha social en la década de los 60, 70, 80, yo quería abordarlo como desde una visión de la totalidad, donde se caracterizaban los aspectos políticos, social, económicos, tal como lo plantea el marxismo. Pero eso es una tarea para un equipo. Busqué compañeros de historia para enamorarlo en este proyecto. Todo el mundo estaba ocupado, todo el mundo tenía problemas más importantes. Que, bueno, los compañeros de historia que yo busqué de la misma universidad que están tratando, bueno, yo estoy ahorita analizando qué fue lo que pasó en Rusia en 1905 como antecedentes, pero aquí en lo concreto, bueno, todo el mundo andaba en otras temáticas y me encontré sola. Y yo dije, bueno, ni modo, abordaré esta temática para contribuir a un aporte de lo que es esa memoria histórica en solitario. Y me empaqueté a investigar. Esto es un proyecto que lo tengo concebido como 3 libros. Uno se llama así, La lucha social y la lucha armada en Venezuela. Uno que va desde 1958 hasta 1973, que es el primer libro. Y culmino en 1973, porque yo conocí a Noé Rodríguez. Y a Noé Rodríguez lo desaparecieron en 1973 y yo decía, cierro con la desaparición de Noé Rodríguez, porque para ese momento se desarrolló toda una serie de campañas y bueno, se desarrollaron manifestaciones, se pronunciaron el Colegio de Abogados exigiéndole al Estado que se pronunciara por la desaparición de Noé Rodríguez. Después el segundo libro va de 1974 hasta 1986, porque culmina con la masacre de Yumare. Y el tercer libro va de 1987 al 2003, porque culmina con el sabotaje petrolero. Como la periodización a la final es algo arbitrario, yo tuve la arbitrariedad de asumirlo así, porque la gente me pregunta, ay, ¿por qué el 73 y no el 70? Porque generalmente tratamos de que sea como décadas. Yo le decía, no, porque mis criterios son otros y esos son los criterios que establecí.
¿Qué pretendemos? Aquí con este libro pretendemos recuperar parte de lo que es esa memoria de las luchas sociales del pueblo y la lucha armada. Una temática donde se inmolaron varias generaciones de hombres y mujeres y donde la derecha se encargó de descalificarla, de hablar mal de ella, de calumniarla. Y muchos de los dirigentes de izquierda que participaron en ese proceso también se encargaron de querer borrar ese pasado. Y por otro lado, toda la campaña que desarrolló la derecha para deslegitimar una lucha bien importante de resistencia del pueblo venezolano, la izquierda terminó apropiándose del discurso de la derecha. Y entonces se hablaba de la década de los 70 como la derrota de la lucha armada. ¿Y por qué fue la derrota de la lucha armada? Bueno, porque como se dio la Revolución Cubana, nosotros quisimos calcar lo que fue el proceso de la Revolución Cubana y fracasamos. Y eso no tiene como mayor trascendencia y ya. Yo tuve la fortuna de tener un padre que fue militante del Partido Comunista y durante la década de los 60 sufrí la represión indirecta, porque mi papá cuando no estaba preso lo andaban buscando. Y fuimos educados en una contradicción permanente, porque mi papá nos decía que teníamos que decir la verdad, cueste lo que cueste, pero por otro lado nos decía que teníamos que decirle mentira a la gente, que si mañana usted me veía hoy con mi papá y mañana me conseguía y me preguntaba ¿cómo está su papá?, yo le tenía que decir, no, yo tengo meses y tiempo que no lo veo, pero yo te vi ayer a ti en tal parte, usted está equivocado. Yo no andaba con mi papá, pero yo la saludé. Usted andaba, no, porque no había que darle razón a nadie de mi papá, porque poníamos en riesgo su vida. Y en esa contradicción nos criamos. Producto de esa represión, cuando tenía como 11 años, cuando mi papá decidió llevarme a un psicólogo, porque cuando abrían la puerta del cuarto, yo pegaba un brinco y ya estaba parada en la cama por los constantes allanamientos. Y bueno, pero no le podía decir al psicólogo cuáles eran las razones de mi nerviosismo. Entonces, con 11 años inventaba historias y como el psicólogo me lo creía, le perdí respeto a los psicólogos a los 11 años. Pero tampoco le podía decir cuáles eran las razones. Y esa cultura del silencio se mantuvo en muchas generaciones. Posteriormente, de hecho, a mí el que me incorpora a la lucha política es mi papá. Cuando yo tenía 14 años, ni me preguntó ni nada, sino llevó unos compañeros y le dijo, aquí está la casa donde ustedes van a funcionar, aquí están los contactos en el barrio donde ustedes van a mantener el trabajo político, y aquí están los trabajadores de ustedes que son mis hijos, pues. Pero después nosotros nos reafirmamos en ese compromiso. Posteriormente a mi esposo lo matan en la masacre de Cantaura y yo tampoco podía hablarle a mi hijo de su padre. Yo le vine a hablar a mi hijo a los 12 años quién era su padre y en qué circunstancia murió. Entonces hemos tenido una cultura del silencio, producto de la represión. Y yo como historiadora pienso que nosotros como investigadores tenemos que crear nuevas categorías y no seguir repitiendo las categorías que la política y la dominación nos enseñó. Yo por lo menos no me atrevo a hablar de una democracia representativa,
¿Por qué democracia? La palabra democracia es participación. Y desde el mismo momento que se tortura, se asesina y se desaparecen hombres y mujeres por el hecho de tener una postura contraria al sistema dominante, no podemos hablar de democracia. Desde el mismo momento que se nos impuso la cultura del silencio, que es lo que le estoy diciendo, no podíamos hablar, ni siquiera en nuestros núcleos familiares, porque era un problema de seguridad de nuestros seres queridos. No podemos hablar de democracia. Yo hablo de terrorismo de Estado. Yo hablo que el periodo de 1958 1998, lejos de ser una democracia representativa, fue un periodo de terrorismo de Estado, donde aquí hay aproximadamente 10.000 personas entre asesinados, desaparecidos, presos y torturados. Es por esta misma razón que un grupo de familiares nos nucleamos y desarrollamos toda una lucha para que se aprobara una ley que la llamamos popularmente contra el silencio y el olvido, y elaboramos la ley, logramos que se aprobara en la Asamblea Nacional. La ley establecía que uno de los mecanismos que estaba planteado era que 2 meses después se constituyera la Comisión por la Verdad. Y eso se aprobó en noviembre del 2011, año y pico después. Todavía no nos han juramentado y seguimos la lucha para que se juramente la Comisión por la Justicia y la Verdad, que nos permita tener acceso a todos esos archivos de la policía política y se pueda develar una historia que nos han ocultado, la historia del silencio. Por eso es importante el rescate de la memoria. Bueno, para hablar de lo que fue la lucha social de 1958 a 1973, ubicamos como antecedente el año de 1957, que fue un año decisivo para el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En ese periodo se dieron elementos importantes que favorecieron un proceso de gestación de resistencia que desde la clandestinidad el pueblo venía desarrollando. Uno fue el atrevimiento de Monseñor Arias Blanco el 1 de mayo de 1957, en una locución pública habló de las condiciones sociales en que se encontraba el pueblo venezolano y se hablaba de las limitaciones de las condiciones materiales, de miseria en que vivía el pueblo y la imposibilidad de desarrollar instancias democráticas de organización social. Eso permitió que sectores sociales que estaban en contra de la dictadura de Pérez Jiménez se sintieran como impulsados a reorganizarse para terminar de derrocar la dictadura. Por otro lado, el Partido Comunista de Venezuela, el PCV, y Acción Democrática venían desarrollando una lucha de la clandestinidad. Esta lucha que se desarrolla desde la clandestinidad permitió que la juventud de Acción Democrática, que es la que se queda en el país, compartieran con los del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque había momentos en que como los dos tenían un enemigo común que lo estaban persiguiendo,
miembros del Partido Comunista eran enconchados en casas de miembros de Acción Democrática, o miembros de Acción Democrática eran enconchados en casas de compañeros del Partido Comunista. Por otro lado, muchos de ellos cayeron presos y las cárceles políticas aquí se convirtieron en centros de formación política e ideológica. Y allí se discutía toda la temática de lo que era el marxismo, las temáticas del socialismo. Eso permitió que esa juventud de Acción Democrática se fuera formando con una visión diferente a la llamada vieja guardia. Esta juventud participa en el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, posteriormente, después de lo del 1 de mayo del 57, el 14 de junio de ese mismo año se conforma la Junta Patriótica. Y esta Junta Patriótica la va a dirigir Fabricio Ojeda, que para ese momento era miembro de un partido que desapareció aquí, que se llamaba URD. En la Junta Patriótica estaba representado Acción Democrática, el Partido Comunista, los movimientos sociales y movimientos, algunos militares se empezaron a nuclear en función de esta Junta Patriótica. Posteriormente, otro evento que va a ayudar a todo este movimiento de efervescencia popular es que el 21 de noviembre en la Universidad Central de Venezuela había un evento médico de medicina y un grupo de estudiantes aprovechó ese evento para denunciar para entrar al aula magna, denunciar la represión y salir a vociferar algunas consignas. Entre esos estudiantes estuvieron Núñez Terorio, su esposa Chela Vargas, que Chela todavía la tenemos con vida. Y es por eso, por esa valentía de salir a protestar en medio de una dictadura, se asumió el 21 de noviembre como Día del Estudiante, por lo que significó ese evento. Posteriormente, bueno, ya a principio de enero del 58 se empieza a incorporar directamente ya las fuerzas militares. Participa Hugo Trejo inicialmente, derrotado, y posteriormente se llama la huelga nacional, que culmina con el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Sobre el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, a veces nosotros sobreestimamos los elementos que puedan tener incidencia. Para mí siempre ha sido determinante la fuerza que tenga el pueblo para un hecho político. Entonces, si bien es cierto que desde el punto de vista internacional el imperialismo norteamericano apoyó a este movimiento porque ya tenía contradicciones con Pérez Jiménez, tenía contradicciones, entre otras cosas se dice que Pérez Jiménez quería asumir la parte esta de la zona de reclamación del Esequibo, y eso iba a tocar intereses ingleses, y los Estados Unidos como aliado de Inglaterra no estaba de acuerdo con ello. Por otro lado, Pérez Jiménez había desarrollado algunas medidas de carácter nacionalista que estaba impactando los intereses de los Estados Unidos, pero el que los Estados Unidos haya apoyado un movimiento social era como para pescar en río revuelto y para desplazar un títere que le sirvió un momento y llegó otro momento que ya no le servía, y bueno, se apoya. Pero cuando nosotros nos centramos que los problemas, que la caída de la dictadura tuvo una incidencia determinante
el que los Estados Unidos le hayan retirado el apoyo a los Estados Unidos, estamos desvalorizando la fuerza que pudo tener tanto el movimiento civil como desde el punto de vista militar. Independientemente que allí se pudo haber asociado toda una serie de problemas, tanto internos como externos, lo determinante fue la unión cívico-militar que permitió la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. La historia oficial se ha encargado siempre a invisibilizar la importancia que tiene y el impacto que ejerce el movimiento popular. Por eso siempre vamos a tratar de darle justificaciones a aquellos hechos que en la historia significa puntos importantes para dar salto cualitativo, o se le da las explicaciones a esos fenómenos sociales, o lo buscamos en causas externas o lo concentramos en individualidades. Pero la idea siempre es desdibujar el papel que tiene el pueblo en los procesos de transformación social. Y para el derrocamiento de la dictadura, bueno, nosotros hemos visto 20 programas ahorita con todo lo del 23 y muy pocos reivindican el pueblo. Eso es parte de seguir repitiendo la historia oficial que se limita a una lista de presidentes y de algunas obras que hicieron. Porque cuando nosotros buscamos qué pasó en la década de los 60 y los 70, nos hablarán de todos los presidentes que pasaron por allí y las obras que inauguraron. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Qué pasó? Nada de eso. Y en el caso de la lucha armada y la lucha social, eso no pasó, porque el pueblo no hace la historia la hacen los presidentes y sus obras. Y desgraciadamente, bueno, todavía muchos de nuestros compañeros siguen repitiendo esa historia oficial. Hoy estamos, bueno, tratando de recuperar esa memoria, porque no puede haber transformación, no puede haber revolución si el pueblo no se apropia de su historia. Las raíces de esa historia está en toda esa resistencia que parte desde Guaycaipuro para acá. Y la historia es un continuo, no es lineal, tiene sus altos y sus bajos, pero es un continuo. Y todo el proceso de transformación que estamos viviendo ahorita tiene sus antecedentes en las luchas, en el pasado reciente, y ese pasado reciente viene de la década de los 60. Yo clasifico que durante el periodo que va desde el 58 al 73 se dieron tres grandes etapas. La primera etapa, hazme el favor, este es mi hijo, antropólogo también, la llamó la caída de la dictadura y el surgimiento de un movimiento de efervescencia popular. Allí, bueno, cuando hablamos de las fuerzas vivas en el derrocamiento de la dictadura, es para reivindicar el papel que tuvo esa alianza cívico-militar en el derrocamiento de la dictadura. Se conformó una junta de gobierno. ¿Qué pasaba? El Partido Comunista de Venezuela, que vendría siendo como el que pudiera tener una mayor visión sobre ese hecho político, se limitó a luchar contra la dictadura, pero no presentó una alternativa para después del derrocamiento de la dictadura que íbamos a hacer. Se quedó nada más en ello y no tuvo una visión de poder. Tan es así que la Junta Patriótica, que es el que va a motorizar todo ese movimiento cívico-militar, una vez que cae la dictadura, sale con el pueblo a celebrar la caída de la dictadura, mientras que los militares que estuvieron con Pérez Jiménez y la burguesía
inmediatamente montaron la Junta de Gobierno y estaban instalados en Miraflores. Cuando el pueblo se da cuenta, queda en evidencia que muchos de esos miembros de la Junta de Gobierno habían sido representantes de la dictadura de Pérez Jiménez, y se logra que salgan muchos de ellos. Pero la burguesía asume el control de la Junta de Gobierno y se nombra a unos representantes de la parte militar. Entre eso estaban Gorfal Larrazábal, que es el que va a asumir la presidencia durante un año. En el año 58, bueno, producto que el pueblo se da cuenta que una dictadura de 10 años la pudo derrocar, eso genera sentimiento de confianza en sus propias fuerzas. Y el pueblo no dejó las calles. La dirigencia política para ese momento cae en algunas trampas por falta de visión política. La burguesía siempre estuvo muy clara. Cuando se monta la Junta de Gobierno, lo primero que hace la Junta de Gobierno es llamar a los movimientos sindicales para firmar un pacto de paz laboral. Claro, ahí están sus intereses económicos. A pesar de haberse firmado esa paz laboral, durante ese año el pueblo aprovechó para organizarse a nivel de la fábrica, a nivel campesino, a nivel de los barrios. Y entonces había una efervescencia del pueblo para organizarse, para expresarse, para desarrollar diferentes instancias de organización que iba desde lo reivindicativo a lo político, y los partidos políticos también se fortalecieron. Lo que faltó fue una visión política desde el punto de vista del movimiento de izquierda que canalizara esa efervescencia popular. Al Partido Comunista se le fue ese año por tratar de conformar una candidatura donde el pueblo viera que los adecos, los copellanos, los de URD y el Partido Comunista, todos estábamos unidos. Y que bueno, como se había derrocado la dictadura, todos estábamos unidos y teníamos el mismo fin. Mientras la burguesía sí estaba bien clara. Ya de hecho, antes del 23 de enero, los partidos URD, Acción Democrática y COPEI se habían reunido en los Estados Unidos, en Nueva York, y habían firmado el Pacto de Nueva York, una semana antes del 23 de enero. Se firma el Pacto de Nueva York, que después nosotros lo conocimos como el Pacto de Punto Fijo. En ese Pacto de Nueva York se plantea aislar al Partido Comunista y combatir lo que se llamaban las ideas comunistas para ese momento, conformar una coalición ADECO-PEI-URD y mandar al pueblo a sus casas, porque el pueblo estaba en las calles. Bueno, el Partido Comunista, a última instancia, como no logró esa única candidatura, porque ellos estaban bien claros, ADECO, PEI y URD estaban claros que ellos iban juntos y que no querían nada con el Partido Comunista. A última hora lo que hace es apoyar a la candidatura de Gorfal Larrazábal. Se dan las elecciones, en Caracas gana el Partido Comunista y en el interior ganó Acción Democrática. Acción Democrática asume el poder. Inmediatamente, antes de las elecciones se dio un hecho importante dentro de Acción Democrática, que es que después del 23 de enero, toda la dirigencia, la llamada vieja guardia,
regresa al país. Y regresa al país para asumir la dirección del Partido de Acción Democrática. Y la joven guardia, los que se quedaron aquí resistiendo, los que pusieron su pellejo en riesgo, les faltó visión y permitieron que, o sea, no se nuclearon para constituir una fuerza y pelear la hegemonía dentro del partido. Y estos zorros viejos lo abrumaron y retoman la dirección del partido. Por eso es que Rómulo Betancourt es el candidato. Y Rómulo Betancourt estuvo fuera del país mucho tiempo. Pero lo que se jugaron aquí el pellejo, como Sáenz Mérida, como Américo Martín de aquel tiempo, como Moisés Moleiro y otros más, no fueron postulados como candidatos, sino más bien lo que se trató fue aislarlo. Otro evento que se da en 1958 es la visita de un representante de los Estados Unidos, de Nixon, y desde el momento que llegó, eso fue una visita programada por toda Latinoamérica, porque para ese momento se venían dando movimientos contra las dictaduras en América Latina, porque América Latina también estaba agobiada por toda una serie de dictadores que gobernaban sus países. Bueno, cuando el representante de los Estados Unidos estuvo en Argentina, fue rechazado en Ecuador, fue rechazado en Perú, en Colombia, y cuando llegó a Venezuela querían presentar una ofrenda ante el Panteón Nacional y el pueblo no permitió que llegara a presentar la ofrenda floral. Y tuvieron que cambiar la ruta que tenían, porque el pueblo salió desde que lo recibieron en el aeropuerto, fue protesta. Y ellos después en su análisis decían que ellos subestimaron el sentimiento antinorteamericano que había en América Latina y plantearon como salida para tratar de limar esa aspereza algunas cosas que a nivel del análisis parecía un poco tonto. Decían, cuando usted vaya a visitar un país donde lo eligieron democráticamente, usted se abraza exclusivamente con su presidente. Cuando es una dictadura, usted le da una mano y mantiene la distancia. A los profesores universitarios hay que ofrecerles beca e intercambio universitario para los Estados Unidos. A los estudiantes, principalmente de las carreras de sociales, hay que motivar y desarrollar toda una campaña para que vayan a estudiar a los Estados Unidos, para borrarle la mala imagen que tenían de los Estados Unidos. Había que financiar movimientos sociales y grupos estudiantiles. Y de hecho, a través de la Embajada de los Estados Unidos, aquí se desarrollaban foros para estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, entre otras cosas. Por otro lado, esa actitud del pueblo antiimperialista también en 1958 quedaba en evidencia la solidaridad que nosotros teníamos con el pueblo cubano. Era impresionante yo revisar en los periódicos, cuando veíamos gente de San Agustín del Sur pidiéndole a la prensa, o sea, haciendo declaraciones en la prensa, que ellos querían incorporarse a la lucha que se estaba llevando en Sierra Maestra.
que dijeran cómo ellos podían hacer para llegar allá. Un grupo de reservistas que estuvieron vinculados a la aviación pedían a través de la prensa que le dieran las coordenadas para ellos prácticamente secuestrar un avión y llegar a Sierra Maestra y caer, o sea, caer el avión en paracaídas y incorporarse. Y aquí se desarrollaron campañas de un Bolívar por la Revolución Cubana. Eso llevó que incluso la organización sindical, que en aquel momento no se llamaba CTV, se pronunciara a favor de la Revolución Cubana. El mismo Larrazábal, Gonzalo Larrazábal, apoyó con armas y envió un avión con armas para apoyar la Revolución Cubana. Fabricio Ojeda, como representante de la Junta Patriótica, dio declaraciones donde se solidarizaban con la Revolución Cubana. Y tanto fue el apoyo del pueblo venezolano a la Revolución Cubana que una vez que triunfa la Revolución Cubana, el primer país que se visita es Venezuela. La Revolución Cubana triunfa el 1 de enero de 1959 y Fidel Castro estaba aquí el 23 de enero. No tenía ni un mes en la presidencia y ya estaba aquí en Venezuela. Y el recibimiento a Fidel Castro fue tremendo. El pueblo se volcó a las calles a recibir a Fidel Castro. No a protestarlo, a recibirlo. Entonces, ese sentimiento del pueblo de solidaridad con el pueblo cubano tiene sus antecedentes históricos, no es de ahora. Rómulo Betancourt asume la presidencia y él, planteó toda una serie de ofertas demagógicas que no la va a cumplir, pero una de las misiones que tenía era que el pueblo venezolano volviera a sus casas. ¿Cómo opacar, cómo controlar ese movimiento popular que estaba en la calle y que en el año 58 no había vuelto a su casa? Una de las medidas que tomó Gorfan Larrazábal en su periodo del año fue implementar una política que se llamó el plan de emergencia, porque el problema del desempleo era tal que para evitar un conflicto social se desarrolló una política de construcción, tanto de vialidad como de construcción de vivienda, para ocupar a una gran parte de la población que estaba desempleada. Y eso se llamó el plan de emergencia. Rómulo Betancourt, una de las medidas que plantea es eliminar el plan de emergencia. Cuando él dijo que iba a eliminar el plan de emergencia, el pueblo salió a la calle a protestar y entre eso una gran cantidad de desempleados también se incorporaron a esa protesta. Eso fue un 4 de agosto de 1959 y allí comenzó la represión. Ese día asesinaron a 4 personas y hubo 70 heridos. Pero posteriormente, como fue una semana de represión, se totalizaron 12 muertos y 120 heridos. Y se dice que hubo como 300 detenidos, producto de esta protesta. Inmediatamente se suspendieron las garantías y el periodo de Rómulo Betancourt, él va a gobernar prácticamente,
O sea, más de la mitad de su periodo, las garantías estuvieron suspendidas. Y posteriormente se hacían manifestaciones para exigir la restitución de la garantía con nuevos muertos. Entonces, a partir de allí comienza toda una represión fuerte hacia el movimiento popular, a partir de ese 4 de agosto de 1959. Eso llevó a que en el seno de Acción Democrática se generaran unas contradicciones internas entre la vieja guardia y los que estuvieron resistiendo a Pérez Jiménez. Porque ellos sentían que los que estaban, la represión se afincaba hacia el movimiento popular y hacia el Partido Comunista, que eran los que representaban a la izquierda para el momento. Y por otro lado, había dentro de esta nueva, la nueva guardia, pues, había un pensamiento antiimperialista y estaban criticando todos los convenios que estaba desarrollando Rómulo Betancourt, donde la soberanía del país entraba en juego, y las prebendas que se le estaban dando a la industria petrolera. Estas contradicciones llevaron a que llegara un momento que las contradicciones fueran antagónicas y que Acción Democrática se divide y surge el movimiento de izquierda el movimiento de izquierda revolucionaria, que es el MIR. Cuando se divide Acción Democrática, a nivel del Congreso, la izquierda pasó a ser mayoría, porque estaban los diputados del Partido Comunista más los diputados del MIR, que eran una buena cantidad. Entonces, la relación de fuerza no era favorable a Acción Democrática. Eso llevó a que en el año de 1963, a propósito de un hecho que se dio, que fue el llamado asalto al Tren del Encanto, donde se asaltó un tren del Encanto para obtener unos fusiles y allí murieron 2 guardias nacionales. Se aprovechó esa coyuntura política para ilegalizar al Partido Comunista y al MIR y poner presos a los diputados y senadores del Partido Comunista y del MIR. Y Acción Democrática pasó a ser mayoría porque la oposición estaba presa. Y se violó la inmunidad parlamentaria en esa llamada democracia representativa. ¿Podemos llamar eso democracia representativa? ¿Podemos seguir utilizando las categorías que el enemigo nos ha dado para seguir reproduciendo su discurso? Bueno, después de esta represión de agosto, como el pueblo no había vuelto a sus casas, se empiezan a desarrollar luchas principalmente de carácter obrero. Este periodo que va que yo llamo de efervescencia popular, va desde el 58 hasta el 62. Después del 62 es que el pueblo vuelve a sus casas. Pero la represión se agudiza. Ya en el año de 1960, cuando todavía aquí no habían guerrillas, la CTV declara que todos los sindicatos que tuviesen alguna vinculación con el Partido Comunista o del MIR iban a ser ilegalizados. Y con esa medida le quitan un espacio bien importante al movimiento de izquierda para desarrollar la lucha legal, como es la parte sindical. Y más en este periodo donde lo que va a predominar es la lucha obrera, también la lucha estudiantil, pero la lucha obrera por encima de la lucha estudiantil, tan así que aquí se dieron 2 huelgas importantes. Una fue la de telecomunicación y la otra fue del transporte.
Y esas huelgas fueron de carácter nacional, fueron reprimidas y fueron catalogadas de huelgas insurreccionales. De hecho, el argumento que se toma para ilegalizar, para no permitir la participación del MIL y del Partido Comunista dentro de la CTB, es que ellos apoyaron las huelgas insurreccionales. Con esto quiero decirle que la lucha armada no fue una elección, no fue que, sin desvalorizar la importancia que pudo tener la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana tuvo un impacto político, social, económico, de todo punto de vista y de referencia para el movimiento revolucionario mundial, porque demostró que el imperialismo no era invencible y demostró que la lucha armada, que a través de la lucha armada se podía asumir el poder. Eso es una lección, pero en el caso venezolano nosotros decidimos irnos a la lucha armada porque todas las posibilidades de lucha pacífica se cerraron. Todas las posibilidades. A nivel del movimiento obrero, todos los contratos colectivos que se dieron a partir de 1959 fueron resueltos por medio de un laudo arbitral, donde se escogía un representante del Estado, un representante del empresario y un representante sindical, y allí se decidía. Donde en el caso de que el representante sindical estuviera a favor de la clase obrera, la relación siempre iba a favorecer al patrono. Entonces, la posibilidad de desarrollar luchas contractuales fueron eliminadas. La posibilidad de desarrollar huelgas fueron eliminadas, todas las huelgas fueron declaradas ilegales, a pesar que se cumplía con todos los trámites que la misma institución establecía. Los sindicatos que fueron recuperados por los movimientos de izquierda fueron asaltados. Y entonces, en esos procesos donde se daban elecciones y se hacía una asamblea para nombrar a la nueva directiva, cuando la oposición, cuando la reacción se daba cuenta que había posibilidad que la izquierda ganara las elecciones, esas asambleas terminaban a plomo con muertos. O en enfrentamiento a través de los organismos paramilitares que tenía Acción Democrática, como la Sotopor y la Cobra Negra. Por decirle una experiencia concreta, con toda la represión que hubo en ese momento, mi mamá no le temía tanto al DIN y a la DIGEPOR como a la Cobra Negra, porque es que se llevaba, cuando hacía el allanamiento a la Cobra Negra, que hacía un allanamiento como cualquier institución del Estado, la persona no regresaba, era desaparecida. Entonces, cuando mi mamá se daba cuenta que no era la DIGEPOR ni el DIN, le daba diarrea. No lo podía ni siquiera atender, no salía del baño, porque sabía el riesgo. Y así, en las asambleas obreras pasaba igual. Los dirigentes sindicales fueron asesinados, fueron presos. Y se trabajó porque en el periodo de la efervescencia popular, una de las experiencias que adquirió el pueblo fue, bueno, vamos a nuclearnos y vamos a conformar los sindicatos por ramas. Entonces, bueno, volvieron los sindicatos por empresa, porque la idea era dividir al movimiento obrero. Entonces, del sindicato de rama volvemos al sindicato de empresa, donde cada quien lucha por lo concretico y no hay manera de articularnos como una clase
con intereses afines. En el caso estudiantil, los liceos fueron allanados, fueron tomados militarmente, las universidades también. Los estudiantes que protestaban fueron expulsados de los liceos y no se les permitía estudiar en ninguno. Por ejemplo, hay testimonios como Tirso Pinto, un gran revolucionario, que apenas participó en una manifestación en Maracay y lo pusieron preso y lo expulsaron con 12 años de todos los liceos en Maracay, tuvo que irse a estudiar al Zulia. Eso llevó a que en el año de 1960 no habían surgido todavía los frentes guerrilleros. En el año de 1960 se asesinaron a 116 personas en manifestaciones populares. Hubo 1.200 detenidos y hubo 750 heridos. Y estamos hablando de una población que para ese momento eran de 8 millones de habitantes y de los cuales 4 millones eran mayores de 14 años. Entonces, cuando nosotros vemos porcentual y cuántos habrían en Caracas, que era donde generalmente se daban todos estos movimientos. O sea, hablar nada más que un año, no es una década, un año nada más, 116 asesinados en manifestaciones. Esa represión llevó a que surgieran las unidades tácticas de combate. ¿Por qué? Porque, bueno, se iban a las manifestaciones y usted ve en la prensa, ayer hubo una manifestación en el centro de Caracas, 12 muertos, 70 heridos, 200 detenidos. Ya la próxima manifestación, la gente por su cuenta iba a buscar armas y si me disparan, disparo. Y por eso surgieron las unidades tácticas de combate. Las unidades tácticas de combate surgen a finales del año de 1960 y surgen para contrarrestar la represión. En el año, ya dijimos que en el año de 1960, bueno, ilegalizaron al Partido Comunista y al MIR, por lo menos a nivel de la parte obrera. Los sindicatos, se plantea atomizar el movimiento sindical por su papel tan importante que había jugado hasta ese momento. A los estudiantes se allanan los liceos y las universidades y se les prohíben, o sea, se expulsan, pues, tanto a los estudiantes de liceos como de las universidades. Y las barriadas, como el cementerio, yo me crié en el cementerio, en el barrio del cementerio, y allí en la noche mi papá nos mandaba todo, nosotros dormíamos en colchones en el suelo por los tiroteos que se formaban, no por el AMPA, sino porque llegaba la policía a hacer como allanamientos y toques de queda. Y entonces montaban alcabalas en el barrio, donde después de una determinada hora ponían preso a todo el mundo, hacían arrase, pues. Y primero era una represión generalizada y posteriormente fue una represión selectiva. Eso y se fue desarrollando toda una política de terrorismo de Estado, de generar miedo en la población. Eso lo veíamos a través de, por lo menos cuando se hacían esas tomas de los barrios, llegaba la policía con sirena, con un movimiento descomunal de fuerzas militares para generar terror. Y eso hasta nosotros como niños nos afectaba, porque después los vecinos no querían jugar con nosotros porque eso eran los hijos de los comunistas
y hasta los niños que jugaban con los comunistas después le podían allanar la casa, una cosa así. Y no te juntes con comunistas, ni los saludes ni nada, porque te pueden relacionar y te allanan la casa. Esa era parte de la política de terrorismo de Estado. El hecho de que a todos estos civiles que detenían lo pasaban para tribunales militares y se impone la justicia militar es parte de la política de terrorismo de Estado. Con respecto a 1960, la represión fue tan despiadada que el ministro de Educación, un adeco, que era de apellido Díaz Solís, creo que se llamaba Gustavo Díaz Solís, renunció y dijo que le parecía que era desproporcional la represión que se estaba desarrollando contra el movimiento estudiantil. Un adeco, pero un adeco con dignidad. Entonces, bueno, todo, por otro lado, se da una ofensiva imperialista. En las islas de Bonaire se implantan bases militares, muy parecido ahorita con Colombia, para evitar que si aquí se llegara a dar algún movimiento insurreccional, teníamos las bases militares desde Bonaire. El gobierno de Rómulo Betancourt permitió la instalación de agregadurías militares dentro de las Fuerzas Armadas, y esas agregadurías militares se mantuvo hasta que Chávez la sacó de Fuerte Tiuna. Desde 1960 en Panamá se empieza a desarrollar lo que fue la Escuela de las Américas, y allí fueron a formarse todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, y la formaron y la adoctrinaron para la lucha contra la insurgencia y la lucha antiguerrillera. Allí se le enseñó a torturar, a asesinar y a desaparecer seres humanos. Y esos que se formaban en las escuelas de las Américas posteriormente educaban a los otros que no podían viajar. El mismo Douglas Bravo denunciaba en 1960 que había un plan que se llamaba el Plan Macuare, que ese plan fue elaborado por los Estados Unidos para tratar de purgar en las Fuerzas Armadas, y todos aquellos que tuvieran algún viso de nacionalismo fueran expulsados de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, en el año de 1961, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela fue a la Universidad Central de Venezuela a ver una exposición en la Facultad de Arquitectura, y los estudiantes salieron a protestar, agarraron el auto donde venía él, lo quemaron y consiguieron unas carpetas. Y esas carpetas fueron a tener a mano de Ernesto Che Guevara. Y Ernesto Che Guevara, en uno de estos eventos internacionales, denunció la injerencia de los Estados Unidos aquí en Venezuela y dio como evidencia los documentos tomados allí. Bueno, la reacción de aquí, en vez de apoyar y de denunciar esto, lo que cuestionó que esos documentos, en vez de haber caído en manos del Estado, cayó en manos del castrocomunismo, y que haya sido Ernesto Che Guevara el que haya denunciado eso. Y que los que estaban haciendo injerencia era Ernesto Che Guevara cuando estaba haciendo esa denuncia, y no los documentos que demostraban que parte de las medidas económicas, como la llamada la ley del hambre, donde se le redujo el 10%
del salario a los empleados públicos, era parte de la recomendación que hacían los Estados Unidos para acá, donde se planteaban medidas represivas que estaban en ese documento. Donde estaba planteada la implementación de la Alianza para el Progreso como una política de contrarrestar la política, o sea, el descontento del pueblo y desarrollar una política asistencialista que le dieran migajas al pueblo, porque ellos pensaban que con darle migajas podían volver, o sea, lograr que el pueblo volviera a sus casas. En el año 1962 se dan dos eventos. Uno fue el del 4 de mayo de 1962, que fue el Carupanazo, donde allí participan 500 militares y el Partido Comunista y el MIR de la parte civil. Y fue un levantamiento militar donde inicialmente se pensaba hacer un levantamiento militar donde tuviera resonancia Carúpano, La Guaira y Puerto Cabello, pero el movimiento fue infiltrado y no hubo como más salida que rebelarse en ese momento. Carupanazo fue dominado, la resistencia duró como día y medio. Las fuerzas militares y civiles fueron reprimidas y allí hubo aproximadamente como 400 detenidos por este evento. Después, el 2 de junio, se dio el porteñazo, que fue en Puerto Cabello, y ahí participaron 1.500 militares. Y el pueblo de Puerto Cabello se lanzó a las calles. El fortín de Puerto Cabello, donde estaban los presos políticos, se le dieron libertad a los presos políticos y se le dieron armas para que lucharan. Y bueno, allí hubo un combate de 4 días hasta que bueno, las fuerzas militares fueron doblegadas y bueno, fue derrocado el movimiento. Y muchos de esos militares posteriormente pasan a formar parte de los frentes guerrilleros, otros cayeron presos. Entonces, vemos como antecedente de nuestra historia el 23 de enero, el Carupanazo y el porteñazo como antecedente de esa alianza cívico-militar, que posteriormente, aún con todo el trabajo que hizo la Escuela de las Américas de adoctrinamiento anticomunista y demás, pudo tener un resurgimiento el 4 de febrero del 92 con Chávez. Bueno, la represión despiadada hacia el movimiento popular, la falta de coherencia de integración de este movimiento social con los movimientos militares y la falsa, hijo, por favor, aquí está mi cartera, apaga el teléfono. Llevó a que el movimiento popular fuera perdiendo expectativas, regresó a su casa y la sensación de derrota creó una incertidumbre y una desconfianza en su propia fuerza. Eso llevó a que el movimiento revolucionario de alguna manera se aislara. Y como la represión era tan fuerte, no hubo otra alternativa que formar los frentes guerrilleros. Y los frentes guerrilleros surgieron fue en 1962.
Bueno, habíamos aquí, bueno, había misiones militares norteamericanas en el aparato político que era la DIGEPOR, que es lo que hoy es el SEBIN, ¿no? Que era la antigua DC. El plan Macuare, que buscaba depurar las Fuerzas Armadas y las oficialidades patrióticas, los documentos de Moscoso, que era el embajador, la denuncia de Che en la conferencia de Punta del Este, la participación de funcionarios de la misión militar y de la CIA en los cuerpos policiales. Tan así que Posada Carriles fue un alto funcionario de la DIGEPOR. Y el plan Camelón, que era espionaje sociológico, donde aquí se financió a través del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, se financió una investigación de carácter sociológico para caracterizar los tipos de liderazgo y los movimientos sociales, pero financiado de los Estados Unidos. Por eso se hablaba de espionaje sociológico, y esto lo denunció Rodolfo Quintero. Bueno, el papel de la vanguardia. Habíamos dicho que inicialmente allí la vanguardia de izquierda estaba representada por el Partido Comunista y el MIL, que inicialmente no tenían opciones de poder, por lo tanto después de la caída de Pérez Jiménez no había otra opción. Posteriormente la misma represión lo fue llevando a reagruparse, a desarrollar lucha y a canalizar ese movimiento, pero bueno, todas las posibilidades legales se le fueron cerrando. No quedó otra alternativa que construir los frentes guerrilleros. Y desde el primer momento se desarrolló toda una política de terrorismo de Estado. Los frentes guerrilleros que se crearon fue el Frente Guerrillero José Leonardo Chirino, que operaba en Falcón; Frente Guerrillero Simón Bolívar, que operaba en Yaracuy, Lara y Trujillo; Frente Guerrillero Ezequiel Zamora en las montañas del Bachiller. Este Frente Guerrillero de Ezequiel Zamora inicialmente se visualizó como una escuela de formación militar, pero posteriormente se constituyó como frente militar. Frente Guerrillero 4 de Mayo, y que después se llamó Manuel Ponce Rodríguez, que fue en el oriente del país, en las montañas del Turimiquire. El Frente Guerrillero Antonio José de Sucre, que operaba también en el oriente del país. El Frente Guerrillero Américo Silva, que operó hasta finales de los 80. Con los nombres de estos, vemos que nuestro pueblo también, la necesidad de rescatar nuestro pasado de resistencia, estuvo presente también en nuestra izquierda. Estos nombres, José Leonardo Chirino, Simón Bolívar, José Antonio Páez, Ezequiel Zamora, es un continuo histórico. La segunda etapa yo la llamo el reflujo del movimiento popular y aislamiento del movimiento revolucionario. En el año 1900, que comienza desde el 63 al 67, una vez que el pueblo se va a sus casas, que disminuye ya son muy pocos las huelgas, las luchas sindicales, son muy pocas. Bueno, aquí empieza el movimiento, la lucha obrera es desplazada por la lucha estudiantil. La lucha estudiantil se mantiene, pero disminuye las luchas obreras y las luchas de barrio. Las unidades, se afianzan las unidades tácticas de combate y se empezaron a desarrollar luchas de carácter militar. Pero estas luchas de carácter militar no tuvieron respaldo popular.
Y eso lleva a que este movimiento revolucionario se aísle, porque la voluntad no es suficiente para generar una transformación en la sociedad. Allí se desarrollaron operaciones militares importantes. Se secuestró un agregado militar norteamericano, Smoller, y se pidió como cambio que se liberara a un vietnamita que estaba condenado, que lo iban a fusilar. La guerrilla dijo, bueno, usted le perdona la vida, bueno, liberan al vietnamita, hacemos el cambio, pues. Smoller por Van Troy, Guillem Van Troy era que se llamaba, y bueno, liberaron a Smoller y asesinaron a Guillem Van Troy igual. Se hizo el secuestro de una exposición de pintura francesa, secuestro de unos cuadros que después se regresaron, pero para llamar la atención internacional. Se secuestró un barco, el Zulia, y bueno, se desarrollaron todo, en el año 63 se desarrollaron toda una serie de acciones militares importantes, pero que no tuvo el respaldo del pueblo. Por eso no tuvo mayor impacto. Se empieza a hacer un reagrupamiento de las fuerzas sindicales y surge la QTB, porque como una central paralela a la CTB, ya que habían expulsado al PCB y al MIL de la CTB. Y se empieza a partir de 1964 a hablar una discusión sobre la vigencia de la lucha armada o su fracaso. El problema de la discusión sobre la vigencia de la lucha armada es que esta discusión se quedó nada más al nivel de los dirigentes del Partido Comunista y del MIL, pero dentro de la base no se desarrolló esta lucha. Por otro lado, dentro del Partido Comunista había un grupo que no estuvo nunca de acuerdo con la lucha armada y otro sector que sí. Entonces, cuando se abre la discusión de si la lucha armada tiene vigencia o no, antes que se decía que tenía vigencia o no, se dejó sin recursos logísticos a los frentes guerrilleros. Esto generó una gran desmoralización, porque las condiciones materiales de mantener unas guerrillas se necesita dinero. Por otro lado, en el año de 1963 cayó una de las fábricas de armas que estaba en el Garabato. Posteriormente, una incipiente fábrica que se estaba montando en Barcelona también cayó a manos del enemigo. Entonces, desde el punto de vista militar, también las fuerzas eran limitadas. Toda una campaña, el enemigo aprovechó la divergencia que había interna en el seno del movimiento de izquierda para dar duro. Y es por ello que a partir del año 64, en el año 63 se dan las elecciones en diciembre, gana Leoni, y a partir del año 64 la represión es despiadada. El Partido Comunista y el MIL, yo pienso que subestimaron su fuerza, y cuando vieron que Acción Democrática había ganado con una participación aplastante del pueblo en las elecciones y con un porcentaje importante, los partidos de izquierda no pudieron participar porque fueron ilegalizados, y se desarrolló toda una campaña
anticomunista que tuvo su repercusión en el pueblo y tuvo manifestación en esas elecciones. Entonces, después de las elecciones, el Partido Comunista ni el MED tuvieron como 6 meses que ni se pronunciaron, ni llamaron a reuniones, ni nada. Y después empiezan las declaraciones de algunos dirigentes a llamar a la reflexión de que si tiene vigencia o no la lucha armada. Producto de toda esta contradicción, el enemigo aprovecha la debilidad que se da en el seno del movimiento revolucionario para desarrollar una política de exterminio del movimiento revolucionario y el movimiento popular, porque no fueron nada más la represión hacia el movimiento revolucionario, sino la represión hacia el movimiento popular, por muy insignificante que fuera, era una represión descomunal. Y eso se mantiene en la década de los 60 y en la década de los 70. Tan así que para el año como 1976, 75, sí, más o menos en el 75, en Sidor, cuando ganó la causa R y Andrés Velázquez queda como presidente del sindicato de Sidor, Acción Democrática asalta el sindicato, desconoce a los dirigentes que fueron elegidos popularmente, impone su directiva. Y ese mismo es el que hoy anda tras sus verdugos, Andrés Velázquez. Entonces, esa represión se mantiene y la ofensiva represiva, bueno, es el momento en que hay mayor número de desaparecidos. Con el gobierno de Leoni se inaugura la figura de desaparecido aquí en Venezuela a partir de 1964. Los asesinatos de revolucionarios estaban al orden del día, tan así que aquí se hacían allanamientos y en los mismos allanamientos se asesinaban a revolucionarios. El sector más afectado fue el sector campesino y el sector más olvidado también, porque cuando mataban a un dirigente revolucionario, a un estudiante, a un dirigente obrero, se salía a manifestar, pero cuando mataban a un campesino, eso no pasaba de ser un dato estadístico, que tomaron tal caserío y supuestamente murieron en enfrentamiento con el ejército 50 campesinos. Los concentraban en plazas, en sitios públicos y los asesinaban para generar sentimiento de terror. La tortura y la implementación de los teatros antiguerrilleros, que eran sitios donde se llevaban a los revolucionarios, sitios ilegales, porque no estaban reconocidos institucionalmente, y se torturaban para sacar la información sobre los demás compañeros. Y en medio de todo este conflicto interno, de si la lucha guerrillera tenía vigencia o no, en medio de las penurias que estaban pasando los mismos guerrilleros, eso generó que casualmente también este periodo fue donde surgieron mayor cantidad de delatores que se pasaron al enemigo. En este periodo también lo que fue el internacionalismo proletario, se dieron dos operaciones bien importantes, una en 1966, donde participó Lubén Pecó, que fue desde Cuba para incorporar militantes revolucionarios a los frentes guerrilleros, militantes revolucionarios cubanos a los frentes guerrilleros, y se apoyó con armas. Y parte de esas armas fueron decomisadas por el mismo enemigo,
porque se escondió en un sitio y el enemigo le cayó al sitio donde se escondieron las armas, pero fue una expresión del internacionalismo proletario. Y posteriormente, el siguiente año, en 1967, se dio lo que fue el desembarco de Machurucuto, donde estuvo participación importante Américo Silva. Y allí se da un evento que es importante reseñar. Caen detenidos unos cubanos y uno de ellos es interrogado por, ¿cómo se llama? El papá de William Izarra. Es entrevistado por William Izarra, casualmente. Y William Izarra dice que vio tanta fortaleza ideológica en este ser humano que todos sus criterios y sus posiciones políticas hasta ese momento fueron desmoronadas. Y él sintió tanto respeto hacia este revolucionario que al día siguiente, cuando fue a buscarlo para seguir interrogándolo, consiguió que ya lo habían fusilado, que Diones Montoto era el apellido de este compañero. Pero me hizo recordar también un evento a propósito del 4 de febrero que demuestra que aún en condiciones de desventaja es mucho lo que nosotros podemos hacer. Uno de los compañeros que participó en el levantamiento del 4 de febrero, él me contaba que él era el profesor universitario, el apellido Falcón, ahorita no me recuerdo el nombre. Él me decía que él estando interrogando a una compañera de apellido Calma, que fueron dos hermanos que cayeron presos, que llamaban los hermanos Calma, que eran del oriente del país. A él le tocó interrogar a la compañera y él vio tanta firmeza y un discurso tan sólido en esa mujer que él empezó a dudar de toda su formación militar que había obtenido hasta ese momento. Son dos hechos que aún en situaciones difíciles, podemos darle vuelco y podemos transformar las circunstancias. Las cárceles se convirtieron en escuelas de formación e investigación, porque en las cárceles aquellos que entraban con poca formación política salían cuadros políticos, porque se hacían círculos de estudio, se estudiaba, a los campesinos se les enseñaba a leer, se les educaba en el marxismo y se realizaban hasta investigaciones científicas. Hay un biólogo del estado Trujillo, que ahorita no me recuerdo, él fue decano de la Facultad de Ciencias de la Central, que él dice que Escorza, Carlos, ¿qué se llama él? Carlos Escorza, José Vicente Escorza. Él dice que se dedicó a estudiar los zancudos que había en el cuartel San Carlos, y sobre eso hizo su investigación, estudió toda su rutina y demás. Hijo. La tercera etapa, 1968-1973, debilitamiento del movimiento revolucionario y atomización de su fuerza. La represión hacia las universidades se agudiza, la Universidad Central es allanada en el año finales, en octubre de 1969, y se mantuvo cerrada por 2 años.
Mi papá, como era librero, tenía una librería allá en la Facultad de Economía, bueno, y tenía 9 hijos que mantener. No le quedó otra alternativa que irse para Puerto La Cruz y allí montó una librería y una galería de arte y convirtió eso en un espacio de articulación de las fuerzas políticas y culturales del oriente del país. Debilidad y atomización del movimiento obrero y del movimiento revolucionario, porque surgieron 20.000 grupos revolucionarios producto de esta represión y de las divergencias. La política de pacificación de Caldera, que fue una política que por un lado había un discurso donde llamaba a todos los que estaban en armas a deponer las armas y a incorporarse a la institución, pero por otro lado se seguía torturando, se seguía desapareciendo, y un ejemplo de ello es este hecho que 40 años después sale a la luz pública, que es Noé Rodríguez. Fue el último desaparecido del gobierno de Rafael Caldera del periodo del 68 al 73. Esa era la política de pacificación que se aplicaba. Y está el caso de Carlos Reina, que fue un preso político. Estuvo años preso, le dan libertad y él vuelve a la cárcel a visitar a sus compañeros y después apareció sin ojos, sin uñas, en una carretera del país. La Habana Cordero, que lo enterraron vivo, y le hicieron torturas tan crueles que él sacó un libro que se llama Campamento Antiguerrillero Teotre, que fue el campamento antiguerrillero donde se ensañaron y donde le aplicaron una serie de torturas. Él todavía hoy vive como testimonio de esa época de represión. Bueno, todo aquel que detenían hasta en manifestaciones pasaba a justicia militar. Y bueno, las conclusiones es que independientemente de que este periodo, la represión acabó con todo un movimiento revolucionario y popular, nosotros no debemos de sentirnos avergonzados de nuestra experiencia de lucha. Y tenemos que reivindicar esa lucha armada donde se inmolaron hombres y mujeres, y fueron generaciones de hombres y mujeres que se inmolaron por un proyecto socialista que tiene continuidad histórica y que hoy lo vemos en este proceso revolucionario. Y es importante recuperar la memoria y recuperar a nuestros muertos, a nuestros héroes y heroínas, recuperar esa entrega donde estos hombres y mujeres entregaron su vida por un proyecto revolucionario, por un proyecto común, donde se desarrollaron valores de solidaridad, de resistencia, de valentía, de un proyecto común, de entregar la vida por la patria. Entonces, es reivindicar esta lucha como parte de la historia y es llamar a los historiadores a reconstruir que esta es parte de nuestra historia y desmontar esa historia oficial que nos ha ocultado esta verdadera historia. Muchas gracias.